La charla de hoy vamos a hablar un poco de la anatomía de la base del cráneo. Generalidades de la base del cráneo, pues es un sitio anatómico bien importante en el cual hay múltiples forámenes que van a comunicar el endocráneo, que son todas las estructuras del sistema central, del sistema nervioso central con el exocráneo. La base de cráneo va a estar compuesta por 5 huesos, 2 que son impares y 3 que son pares. Los impares corresponden al hueso etmoides, reparado aquí en verde, y al hueso esfenoides. Y los impares corresponden a ambos frontales, ambos temporales y ambos occipitales. Para su estudio, la base de cráneo la vamos a dividir en 3 partes. La fosa craneal anterior, que va a ir desde el hueso frontal hasta las alas menores del esfenoides. La fosa craneal media, que va a ir desde las alas menores del esfenoides hasta la cresta petrosa y el ápice petroso. Y de ahí para atrás va a estar la fosa craneal posterior. Vamos a ir yendo en cada una de estas fosas y vamos a describir los reparos anatómicos más importantes con algunos datos acerca de ellos. Empezando por la fosa craneal anterior, esta está limitada en sentido posterior por el seno frontal, el hueso frontal, en sentido posterior por las alas menores del esfenoides, en sentido superior por los lóbulos frontales y en sentido inferior por las órbitas y el laberinto etmoidal. Vemos la primera de nuestras estructuras, aquí bien central, muy similar a la cresta de un gallo, es la apófisis crista galli. A los lados de esta apófisis crista galli vemos 2 depresiones que van a corresponder a la fobia etmoidal. Es bien importante, la fobia etmoidal hace parte de la placa orbitaria del hueso frontal y cuando se une con esta estructura que viene subiendo, que es la lámina lateral del etmoides, va en ese punto, la parte medial a esto va a ser la lámina cribosa, que recordemos que es el sitio donde reposa el bulbo olfatorio, aparte de el líquido cefalorraquídeo, y nos va a ayudar a ubicarnos en los planos coronales para localizar otras estructuras como puede ser el surco olfatorio y el giro. Ahora sí. Yéndonos hacia anterior, encontramos esta estructura en forma de foramen que comunica la fosa craneal anterior con el seno frontal y corresponde a un remanente del neuroporo anterior, del cierre del neuroporo anterior, que es el foramen ciego o foramen secum. Usualmente tiene un tejido fibroso que hace que no haya comunicación, sin embargo, en algunas personas puede haber venas emisarias que pueden ser un punto de diseminación de procesos infecciosos de ese seno frontal. Yendo a las estructuras que nos faltan por listar en la fosa craneal anterior, son 2 que usualmente son un poco difíciles de ver, que corresponden a los forámenes etmoidales. Estos van a comunicar la órbita con la lámina cribosa, van a tener una parte orbitaria, una parte que cruza el laberinto etmoidal y van a desembocar en unas fisuras que están en la parte lateral y anterior de la lámina criosa para el foramen etmoidal anterior y posterior para el foramen etmoidal posterior. El contenido de estos forámenes es la arteria etmoidal anterior y posterior respectivamente, que son ramas de la oftálmica. Y aquí los podemos ver nuevamente cómo comunican la órbita, una parte orbitaria y una parte en el laberinto etmoidal, y acá no alcanzamos a ver, en un corte más anterior llegan a ese lado de la lámina cribosa. Es importante valorar todas estas estructuras porque tanto la fobia etmoidal como estos forámenes etmoidales, cuando protruyen mucho dentro del laberinto etmoidal, pueden ser sitios de erosiones y pueden verse comprometidos en cirugía endoscópica de los senos paranasales. Hay una clasificación para saber qué tanto protruye esto dentro del laberinto etmoidal y es la clasificación de Keros, que según qué tantos milímetros baje de la fobia etmoidal, como este pedacito de la fobia etmoidal, este pedacito, va a clasificarse en tipo 1, tipo 2 o tipo 3.
Ya pasando a la parte más posterior de la fosa craneal anterior, vemos, este es un corte en un render de volumen de un hueso esfenoides recortado, las alas menores del esfenoides que van a hacer ese reparo que nos va a ayudar a saber que ya vamos a pasar a la fosa craneal media. Acá los vemos en el plano coronal y en el plano sagital. Siempre recordar esta estructura, que es un buen punto anatómico, ya que se ve tanto en escanografía como en resonancia de adecuada manera. Pasando a la fosa craneal media, estas son las estructuras que vamos a tener en cuenta y vamos a listar. La fosa craneal media está mayormente compuesta por el hueso esfenoides, que si uno lo saca podría llegar hasta dar miedo porque tiene muchas estructuras unas pegadas a las otras. Sin embargo, una buena forma de estudiarlo es dividirlo en una porción central, una porción lateral y una porción inferior. En esta imagen, que es una vista posterior de ese hueso esfenoides, en la parte central vamos a ver allá anterior las apófisis clinoides anteriores. Acá, como estamos viendo desde posterior, estamos viendo el dorso de la silla y recordemos que los extremos superiores y laterales de ese dorso de la silla corresponden a las apófisis clinoides posteriores. No estamos viendo la silla que estaría desde este punto de vista detrás del dorso. Vemos dónde estarían los senos cavernosos. Nos pasamos hacia la parte lateral donde vemos las alas del esfenoides, las menores que ya reparamos que eran la porción posterior de la fosa craneal anterior, y las alas mayores que van a corresponder a gran parte del piso de la fosa craneal media. Si nos vamos hacia inferior, vemos las apófisis pterigoides. Recordar que estas tienen dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial, y que de la lámina medial aparece un gancho, que este gancho va a cumplir una función que es hacerle de tróclea al músculo elevador del velo del paladar o periestafilino externo. Una pregunta para recordar cosas: el foramen secum es remanente de el neuroporo anterior, es lo que queda después del cierre en la cuarta semana. Volviendo a nuestra fosa craneal media, vamos a volver a repasar sus límites. A la izquierda tenemos un render de volumen, a la derecha una reconstrucción en un plano axial en proyección de máxima intensidad. Entonces, límite anterior, las alas menores del esfenoides; límite posterior, la cresta del hueso petroso. Vamos a ver en la porción central las apófisis clinoides anteriores, las posteriores, la silla turca donde reposa el seno cavernoso, y todo el piso de la fosa craneal media donde van a estar múltiples de los forámenes que vamos a detallar más adelante. El primero de esos forámenes es el canal óptico. Este va a estar localizado medial a las apófisis clinoides anteriores. Ese es nuestro primer punto. Y el segundo punto es que va a estar ubicado en el mismo eje en el que está ubicado la órbita. Ese debe ser el recorrido de este canal, que casualmente es el mismo o la misma orientación que tiene el eje de la cresta petrosa. Más o menos la cresta petrosa apunta hacia el agujero óptico. En este plano axial vemos cómo está este foramen que une la fosa craneal media con la órbita y sigue su eje, que corresponde al canal óptico, que tiene como contenido el nervio óptico. Pero aparte del nervio óptico, como podemos ver en esta escanografía, en una fase arterial, con contraste en una fase arterial, esta estructura vascular que corresponde a la arteria oftálmica. Cuando lo vamos a buscar en resonancia, hay dos cosas que podemos usar para localizarlo. Una es buscar el nervio óptico en la órbita e irnos hacia posterior en los cortes y seguirlo hasta localizarlo. Sin embargo, cuando uno está en este corte, puede localizar las apófisis clinoides anteriores, y lo que está usualmente medial es el nervio óptico. Recordemos que el nervio óptico, más que ser un nervio real, es un haz de fibras que sale del cerebro, no como un nervio, sino como un tracto, y este va a estar rodeado por dura, por lo que usualmente y a veces logramos ver algo de líquido cefalorraquídeo entre la vaina del nervio óptico y el nervio como tal. En el plano axial, en la resonancia, pues lo podemos buscar en el mismo eje de la órbita. Va a ser ese foramen que está ahí, sin ningún problema.
seguimos a la fisura orbitaria superior. Esta va a estar entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides, que es lo que vamos a usar para localizarlo. Es la otra de las estructuras que comunica la fosa craneal media con la órbita. Como ya sabemos que el agujero óptico va en el eje de la órbita, la otra estructura que comunica, o el otro foramen que comunica la fosa craneal media con la órbita, es la fisura orbitaria superior. Un buen plano para localizar esta fisura es el plano sagital, donde vemos de mejor manera, o podemos distinguir de mejor manera, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, entre las dos la fisura orbitaria superior. Por esta van a pasar múltiples estructuras que vamos a ver más adelante en un esquema. Cuando la vamos a ir a buscar en resonancia, podemos usar los reparos que ya conocíamos para localizar el nervio óptico medial a la apófisis clinoides y lateral al nervio óptico, y un poco más abajo, en forma ovalada, está la fisura orbitaria superior. La otra opción es irnos al plano sagital, buscar el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, y entre esas dos va a estar la fisura orbitaria superior. Aquí arriba tenemos un render de volumen, una vista frontal donde vemos la fisura orbitaria superior, pero vemos esta otra fisura que está inferior, que no va a comunicar la órbita con la fosa craneal media, sino que la comunica con la fosa pterigopalatina, y esta corresponde a la fisura orbitaria inferior. Podemos ver acá en este plano sagital cómo se comunica la fosa pterigopalatina con la órbita. Que el plano sagital tal vez sea el mejor para buscarla en resonancia. Vemos acá órbita, la grasa periorbitaria, la grasa orbitaria, y la grasa en la fosa pterigopalatina es comunicada por este foramen. Preguntas para recordar. En el margen anteromedial de la órbita se encuentra el foramen etmoidal anterior. Recordemos que por aquí pasa la arteria etmoidal anterior, rama de la oftálmica. Volviendo a todas esas estructuras que nos comunican la órbita con la base del cráneo, entonces tenemos este esquema que es todo lo que pasa por estos forámenes. Tenemos la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior y el agujero óptico. En la fisura orbitaria inferior van a ir los nervios oculomotores y ramas de B1, dentro de las cuales se encuentran lagrimal, supraorbitaria y nasociliar. Los oculomotores, el cuarto, el tercero y el sexto, y la vena oftálmica superior. Reparado acá en verde va a estar una estructura que es un anillo fibroso, que es el sitio de anclaje de los músculos extraoculares, que corresponde al anillo de Zinc. En la fisura orbitaria superior va a haber algunas que entran dentro del anillo de Zinc y otras que entran por fuera del anillo de Zinc. El cuarto par es el único oculomotor que entra por fuera del anillo de Zinc, y hay otra estructura que es importante saber que pasa por fuera, y es la vena oftálmica superior. En la fisura orbitaria inferior van a estar ramas de B2, que van a ser el nervio infraorbitario y el nervio cigomático, aparte la vena oftálmica inferior y el paquete infraorbitario. Entonces, usualmente las cosas que entran a la órbita por fuera del anillo de Zinc se quedan por fuera del anillo y del compartimiento conal. En estos dos planos podemos ver esta imagen redondeada hipointensa, que corresponde en esta escanografía en una fase venosa, con esta imagen redondeada que opacifica, que corresponde a la vena oftálmica superior. Como esta entró por fuera del anillo de Zinc, se queda por fuera, y es una buena forma de recordar dónde está localizada. La siguiente estructura de la que vamos a hablar comunica la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina, y es este que se llama el foramen redondo. Este va a estar un poco más posterior a la fisura orbitaria, y usualmente tiene este recorrido que es anteroposterior, por lo que los planos sagitales y a veces los axiales nos ayudan a ubicarlo. Acá lo podemos ver en el volumen render posterior a la fisura orbitaria superior.
Este plano axial que quedó bien bonito porque nos muestra todo el recorrido del foramen redondo. Recordemos que por el foramen redondo va a estar saliendo del cráneo B2 a llegar a la fosa pterigopalatina y al ganglio pterigopalatino. En resonancia, usualmente podemos usar imágenes en T2 pesadosis, ya que estas nos dan una buena resolución espacial para ir a buscarlo. Este es un esquema que es la representación del ganglio trigeminal saliendo B2 para pasar por el foramen redondo a caer a la fosa pterigopalatina y al ganglio pterigopalatino, de donde van a salir algunos nervios que van a ir por la fisura orbitaria inferior, como puede ser el infraorbitario y el cigomático, y otros que van a bajar a inervar el resto de la parte sensitiva de la región maxilar. Esta es una reconstrucción de un T2 pesado cis, donde podemos ver todo el recorrido del nervio trigémino. Esta bolsa de líquido cefalorraquídeo corresponde a un repliegue de dura madre que se llama el Caun de Meckel y alberga el ganglio de Gasser, y del ganglio de Gasser va a salir B2 a pasar por el foramen redondo y a caer a la fosa pterigopalatina. Bueno, el único nervio oculomotor que se encuentra por fuera del anillo de Cines, recordemos que es el cuarto par. Otra estructura que se encuentra por fuera es la vena oftálmica superior. Continuando con nuestros forámenes, usualmente paralelo a este que es el foramen redondo y cruzando a veces por el piso del seno esfenoidal se encuentra este otro foramen que comunica la fosa craneal media también con la fosa pterigopalatina y corresponde al foramen vidiano. Por acá va a pasar un nervio muy singular ya que lleva información de múltiples sitios. Antes de que lleva el nervio vidiano que trae información de múltiples sitios, hay un nervio que se llama el nervio petroso mayor, que es una rama sensitiva que lleva la información del núcleo salivatorio superior y va a ir por el nervio facial. Cuando el nervio facial da el ganglio geniculado, de este ganglio va a salir el nervio petroso mayor por un hiato, va a salir del temporal por un hiato que se llama el hiato del nervio petroso mayor y va a caer muy cerca a la entrada del agujero vidiano. En este mismo punto va a estar saliendo la carótida con un plejo pericarotidio que va a dar otro nervio que se llama el nervio petroso profundo. Estos dos nervios se van a unir para dar el nervio del canal vidiano, que va a caer a la fosa pterigopalatina y va a caer al ganglio pterigopalatino, donde va a dar parte de la inervación simpática y parasimpática de la parte orbitaria de la glándula lacrimal y de algunas otras glándulas de la mucosa nasal y maxilar. La fosa pterigopalatina. Todos los caminos llegan a Ítaca y Ítaca tal vez es la fosa pterigopalatina. Múltiples estructuras entran y salen de esta fosa y es bueno, digamos, tener algún esquema para abordarla. Recordemos que esta tiene una forma de pirámide con un ápice invertido y 4 paredes. Una pared anterior que va a comunicar con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, una pared lateral que va a comunicar con el espacio masticador y la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, una pared medial que va a estar comunicada con la fosa nasal a través del foramen esfenopalatino, una pared posterior que va a estar comunicada con la fosa craneal media a través de los forámenes redondo y vidiano, y el ápice que está orientado hacia inferior, que continúa a través de dos forámenes que se llaman los forámenes palatinos mayor y menor con la cavidad oral. Entonces vemos acá pared anterior comunicada con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Hacia lateral vemos la fosa infratemporal con la fisura pterigomaxilar. Hacia medial vemos que comunica con la fosa nasal a través de el foramen esfenopalatino. Vemos en sentido posterior cómo comunica a través del foramen redondo con la fosa craneal media. Y si seguimos hacia el ápice,
que es invertido, o sea, es inferior, estos dos forámenes que comunican con la cavidad oral, que corresponden a los forámenes palatinos mayor y menor, que serían los que están acá representados en la imagen axial. Estos son importantes porque uno usualmente como que no los busca y los omite mentalmente, pero son sitio de diseminación de algunos tumores del paladar, de diseminación perineural de tumores del paladar hacia la fosa pterigopalatina. Recordemos que pues la fosa pterigopalatina, el contenido es el ganglio pterigopalatino, ramas terminales de la maxilar interna y grasa, por lo que usualmente lo vamos a ver hipodensa en la escanografía, hiperintensa en T1 y T2 en la resonancia magnética, como podemos ver bien acá. En resonancia magnética vemos lo mismo, fisura orbitaria inferior, los agujeros vidianos atrás, el foramen esfenopalatino comunicando con la fosa nasal y hacia inferior los forámenes palatino mayor y menor. O sea, que lo que realmente vemos más es como la grasa que los rellena. Yendo más para atrás, ya saliendo de todas esas estructuras que caen a la fosa pterigopalatina, tenemos el foramen oval. Ya más atrás ya no vamos a estar comunicados con esa parte anterior, sino un poquito más posterior, y vamos a estar cayendo es al espacio masticador. Acá vemos un plano axial en una reconstrucción, en una ventana para hueso, vemos bien nuestro foramen oval que va a estar comunicando la fosa craneal media con nuestro espacio masticador. Una forma fácil o relativamente fácil de irlo a localizar es buscar esta grasa que está medial a la inserción superior de los músculos pterigoideos, que nos permite pues reconocer que esta estructura es lo normal. Es importante que por aquí va a salir B3 del cráneo y pues esa es como su casa. Antes de continuar pues al siguiente foramen, recordar que en los forámenes redondo y en el foramen oval van a estar siempre ramas de la carótida externa, como por ejemplo ramas meningias accesorias, que pues es importante saber que por ahí no solo van nervios. Continuando a nuestro siguiente foramen posterior y lateral al foramen oval, tenemos el foramen espinoso. Por este ya no van a salir nervios, como ha sido pues lo frecuente en todos los forámenes que hemos visto, sino va a salir una rama arterial muy importante de la maxilar interna, que va a estar la arteria meningia media entrando al cráneo por acá. En esta reconstrucción vemos la arteria maxilar interna en su porción pterigoidea, dando su primera rama ascendente que corresponde a la arteria meningia media, que entra por el foramen espinoso y va a irse por lateral hacia el hueso parietal. Es importante porque esta arteria es famosa por ser fuente de hematomas epidurales en trauma. Aquí a la izquierda podemos ver una reconstrucción en un volumen, en un render de 3D de una angiografía por TAC, donde vemos la mayoría de las ramas de la carótida externa, que es esta que está acá señalada. Vemos entonces sus dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, que da su rama ascendente, que corresponde a la arteria meningia media. La arteria maxilar interna es otra de esas estructuras importantes que nos va a irrigar buena parte de las estructuras de las que hemos hablado en la base del cráneo. Recordar que esta tiene una porción que pasa posterior a la rama ascendente de la mandíbula, que se llama mandibular, otra que puede estar lateral o medial al músculo pterigoideo lateral, que corresponde a la porción pterigoidea, y al final termina en la fosa pterigopalatina, donde es su tercera porción, o pterigopalatina, donde va a dar muchas de sus otras ramas. Continuando más hacia posterior, el canal carotidio. Acá viene una anécdota, y es que cuando yo estaba en pregrado, había un doctor que le gustaba preguntarnos estructuras de cráneos cortados en diferentes ejes. Y este era uno de esos cortes como icónicos de los que siempre preguntaba, y era el corte que pasa como por el eje del temporal y de la cresta
del eje de la cresta petrosa. Y en este corte podemos ver esta estructura que comunica el espacio vascular con la fosa craneal media y corresponde al canal carotidio. Podemos observar que este canal tiene una porción vertical y una horizontal y termina al nivel de esta otra fisura que corresponde al foramen lacerum, que es importante tenerlo en cuenta para no irlo a confundir con otro de los forámenes por donde pasa algo, ya que este foramen normalmente tiene un tejido fibroso. Aparte de la carótida externa, por este canal también va a estar el plejo simpático pericarotidio entrando al cráneo, por donde ya vimos que viene a salir el nervio petroso profundo, que nos va a dar la inervación simpática como de las glándulas de la región orbitaria y maxilar. Detallamos un poco mejor el foramen lacerum, que vemos que es bien grande, usualmente está lleno de un contenido fibroso. Este foramen no lo atraviesa nada, es más bien como el piso de esa última porción del canal carotidio, y de hecho ahí la carótida pues es un punto de referencia para dar la cuarta parte de la carótida interna, que es la parte lacerum. Entra al cráneo por el agujero espinoso, la arteria meningia media, recordemos, rama de la maxilar interna, famosa por los hematomas epidurales. El nervio petroso profundo es rama de el plejo pericarotidio, que hace parte de la inervación simpática que entra al cráneo. Ya pasando a la fosa posterior, estas son las estructuras que vamos a ir a detallar. La primera de ellas es el conducto auditivo interno, que va a estar en la porción petrosa del temporal, en la cara posterior de la porción petrosa del temporal. Recordar que este tiene una parte más externa que se llama el poro acústico, y el resto pues ya le podemos denominar canal auditivo interno. Este, cuando lo miramos en reconstrucciones ortogonales, esto es posterior, esto es anterior, arriba y abajo, lo podemos dividir en anterior e inferior y después en superior e inferior para hacer 4 divisiones. Entonces, en la porción anterior y superior vamos a tener el nervio facial, en la porción anterior e inferior vamos a tener al nervio coclear, y en la porción posterior vamos a tener los nervios vestibulares superior e inferior. El facial, aprovechando que ya lo mencionamos, recordemos que tiene un recorrido que es cisternal, otro que es canalicular en el conducto auditivo interno. Ahí va a tener sus porciones dentro del temporal, formalmente hablando, una porción laberíntica que va a estar entre la cóclea y el canal semicircular superior. Llega a una de sus rodillas, que corresponde al ganglio geniculado, sigue por su porción timpánica, nuestros forámenes que está en la fosa posterior, que es el foramen estilomastoideo. Estiloides, mastoides, foramen estilomastoideo, salida del facial del cráneo. Yendo más posterior aún, ahora vamos a hablar un poco del foramen yugular. Este foramen pues tiene múltiples estructuras vasculares y nerviosas, va a tener los nervios 9, 10 y 11. Estos siempre van juntos para todo lado, por lo que pues en el pregrado a mí siempre me habían enseñado que se llamaban los 3 amigos. El foramen yugular lo vamos a dividir en una porción anteriormedial y otra porción posterolateral, que corresponden a la pars nervosa y a la pars vascular respectivamente. Saber qué nervios van por delante y por detrás. Una mnemotecnia que yo uso es que los grandes van por detrás. Entonces, los que tienen los números de 2 dígitos, que son 10 y 11, van a ir por la pars vascular junto con el bulbo yugular, y el menor, que es 9, va a ir en la pars nervosa junto con el nervio de Jacobson. Es un sitio frecuente de diseminación de tumores del paladar hacia la fosa pterigopalatina, los forámenes palatinos mayor y menor. Por último, ya estamos acabando, vamos hacia el canal hipogloso en los cóndilos del occipital. Me gustaría detallar que es bien importante la orientación que tienen.
Estos van a comunicar el exocráneo con la fosa craneal posterior, y es bien importante siempre recordar esa orientación porque hay otro foramen atrás que es bien grande, que a uno lo puede llegar a confundir, que es el foramen occipital posterior, por donde van a haber algunos vasos emisarios que son los más grandes que hay en el cráneo, que lo podemos ver detallado acá y en la imagen axial acá. Ya terminando, el foramen magno. El foramen magno es por donde pues va a salir la unión bulbomedular, van a entrar las vertebrales, realmente no tiene ninguna dificultad en su reconocimiento. Y antes de ya terminar, hay otra estructura de la fosa craneal posterior que es importante detallar, y es esta fisurita acá, que se llama la fisura petrooccipital, que es importante reconocerla porque hay un tumor que nace aquí particularmente y es el condrosarcoma. Nuevamente, fisura petrooccipital. Y antes de acabar, última pregunta para recordar: va antero superior en el conducto auditivo interno, el nervio que sale por el foramen estilomastoideo, que corresponde al nervio facial. Muchas gracias.